Bueno, ¿cómo andás, Adrián? Buen día, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por disfrutando siempre de la charla, ¿no? Sí. La parte nos da fácil la charla. Se nos da fácil a los dos. Y la parte malita capaz que la quiero hacer al aire. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo los dos para que sea linda también al aire. Que sea linda para la gente. Claro. Adrián Peña está con nosotros, el senador del Partido Colorado. Bueno, es inevitable que no forme parte, muy probablemente central, pero por lo menos puntapié inicial, el factor Talvi, este anuncio que se conoció a propósito que van a abandonar la Cancillería, ¿no? Uh-huh. Y las reacciones que eso ha provocado. Eso no estaba en los planes, ¿no? No estaba en los planes. Adrián, algo no salió bien, porque... Él no sabía, para empezar, es una decisión muy personal, ¿no? Como la fue la de aceptar la Cancillería. Porque incluso en Ciudadanos, en aquel momento... las opiniones estaban divididas a nivel político, digamos. En mi caso creía que no era que no era una buena idea que asumiera como canciller. ¿Que asumiera como canciller o que integrara el gabinete? Que integrara el gabinete. El ofrecimiento era ese ministerio, pero podía haber sido otro. Si yo hubiera estado en Ciudadanos, sí, hubiéramos estado en el mismo lugar. Bueno, bien. ¿Pero por qué? Porque, bueno, un poco lo que ha explicado últimamente con mucha lucidez Oscar Botinelli, es decir, Ernesto, en tanto líder de un partido político, tiene que conducir a su fuerza, tiene además que estar es socio de la coalición, es el principal socio del Partido Colorado, ¿verdad? Porque así lo marcaron los números, pero además es un socio muy relevante en la coalición, por lo que el Partido Colorado aporta al gobierno, y nos parecía que el mejor rol era ese, ¿no? El del líder instalado allí en el Senado, trabajando, aportando, proponiendo temas, articulando con el presidente y además cerca de su base política, porque no olvidemos que Ernesto aparece en la política nacional en agosto del año 18. Luego viene una campaña muy intensa, una campaña interna muy intensa en que la competencia era muy dura con el expresidente Sanguinetti. Luego viene la campaña nacional, viene el balotaje. Entonces hay todo un proceso de conocimiento de la estructura política, de conocimiento de los propios referentes, de los propios dirigentes, que a mí me parecía sustancial que Ernesto lo profundizara, ¿verdad?, en estos años. Y bueno, pero ante el pedido del presidente, la opinión de otros compañeros y además que Ernesto podía ser un diferencial así en la Cancillería, se optó por ello. Pero esa fue una decisión de Ernesto, ¿no? Esa terminó siendo una decisión personal, él escuchó, sopesó y terminó diciendo, bueno... Pero no hubo, a ver, ¿cuántos creen esto? ¿Cuántos esto? No, él escuchó los argumentos y en un momento él me planteó, yo lo vi, como dice él, que le hacía ilusión, ¿no? Él dice, esto me hace ilusión, claro. O lo transmitía en el entusiasmo y en cómo se proyectaba, generando determinadas cosas, en la apertura de mercados, en los vínculos internacionales, en la medida que él tiene mucho contacto a nivel internacional, porque él, al haber estado tantos años en Brookings, que es una institución, ¿verdad?, en Estados Unidos, que se dedica a análisis de políticas públicas en el mundo, y allí hay gente de todo el mundo, y hoy gente que pasó por allí está integrando gobiernos en Nueva Zelanda, en Australia, en Finlandia, en Francia, por ejemplo, y con las que él tiene un trato directo, sí, porque claro, fueron compañeros. Era una oportunidad para el Uruguay. Y bueno, yo una vez que lo vi, la última conversación con respecto a eso fue esa: mira, te veo tan entusiasmado, con tantas ganas, eso te hace ilusión, y sentís que desde ahí podés aportar, que dale para adelante. Eso fue lo que pasó. Luego se da todo este proceso en el que él hace un gran trabajo, ¿no? Incluso en lo que ha sido todo el trabajo humanitario vinculado a esto de la pandemia. Uh-huh. Uruguay también a nivel internacional se ha posicionado muy bien por lo que ha sido esa gestión humanitaria, que no lo ha hecho prácticamente ningún país en el mundo, ¿no? Lo que Uruguay hizo, que fue todo el empujo y el influjo de Talvi, eso hay que decirlo. Él entró a ver la demanda, se entró a sensibilizar con los pedidos de esos uruguayos que estaban desparramados por todo el mundo, comenzó a generar los planes, los protocolos, los acuerdos con privados, con otros órdenes del Estado, que a veces parece tan difícil, ¿no? Que la Armada, que salud pública, que los sanatorios privados, en fin, logró todo eso. Y bueno, él lo que no fue nuevo fue este planteo, ¿no? Él ya hace, yo diría, un mes que nos venía planteando que él se veía más cómodo en otro lugar, dado que las cosas cambiaron en el Uruguay, ¿no? Eso es lo que él nos explica, lo que él nos dice. Pero por eso, ya sé que vas a creer, y haces bien en creer que estoy tratando de buscar lo que no se dice. Está bien que creas eso porque forma parte de mi trabajo. Pero también me tienes que dar la razón de que es obvio que si vos
algo, lo pintaste perfecto, no me cuesta nada imaginarlo, ¿no? La mirada más estrictamente de política, incluso la del legítimo cálculo y estrategia política que tenés que hacer, no solo hacia afuera, también hacia adentro, porque los liderazgos nacen, pero hay que mantenerlos y hacerlos crecer día a día, ¿verdad? Con lógicas y tensiones que son fruto de la vida. Y además, también hay que decirlo, porque para esto se necesita grandeza, con un expertise que justamente en ese plano Ernesto no tiene, a diferencia de otros. Tiene otros seguramente muy valiosos que hizo que la ciudadanía lo eligiera a él. Así que de más está decir esas cosas, ¿no? Pero vos tenés que entonces, bueno, si los flojos son los abdominales, ser más abdominales que el resto. Porque el resto lo vienen laburando hace 20 años. Así lo vi cuando le planteamos lo del ministerio. Bueno, pero aún así él dice, no, esto me ilusiona, es una chance de pegar un salto, incluso que le haga bien a la República. Estoy seguro que tuvo eso. No me cuesta nada imaginarlo, y creerlo, y sentirse con ganas, y ¿por qué no? Con vocación patriótica, ¿no? Sí. De la mejor clase, ¿verdad? Ahora, bueno, ya hace tiempo que nos dijo que ya no estaba... Pasó un mes y medio, ¿verdad? Es decir, algo no salió como era. Hay un cambio... Como era lo esperado. ¿Qué fue lo que no salió? Como te arrancaba la nota, es una decisión personal. Entonces uno, que también le ha preguntado, o como la reunión que tuvimos anoche en Ciudadanos con todos los legisladores y quienes integran posiciones de gobierno. ¿Tú sos amigo, Ernesto Talvi? ¿Se podría decir que sos amigo? Bueno, hemos ido cultivando una relación cada vez más cercana, entiendo, por todo esto de irnos conociendo personalmente. Sí. La amistad es una palabra muy potente, muy, muy fuerte, pero somos muy cercanos, ¿sí? Y somos... a ver, nuestra relación va más allá de la política, sin duda. O sea, no es una relación política, es una relación que trasciende. ¿Sos la figura política de mayor, más encumbrada de Ciudadanos después de Talvi, se podría decir? Bueno, en cuanto a... Sí, se podría decir, en la medida que él es el primer senador, yo soy el segundo senador. Bien. Y también fuimos socios en el armado de esto, ¿no? Por eso, aporté lo vieron crecer. Una parte, claro, yo aportaba lo político, más bien lo territorial, lo que era lo que él, por obvias razones, no tenía, porque no estaba en esto. Y él aporta fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las ideas, con la parte técnica, con la visión de país, la conexión con el mundo. Son como dos dimensiones distintas de lo mismo. Repito, ¿qué fue lo que no? No, ahí él lo que me plantea, y lo que nos planteó anoche también en la conversación en Ciudadanos, es que bueno, que lo que él sintió, que empezó a ver que muchas cosas pasaban y él no las iba advirtiendo. O sea, tratamos una ley de urgencia con 500 artículos. Él estuvo viendo, pero no pudo estar como le gusta a él, viendo artículo por artículo, ¿no? Claro. Si bien ese trabajo recayó en mí, en senadores y en Open diputados en cuanto a la coordinación, y estuvimos muy cerca del tema y lo estuvimos informando, y en aquellos puntos donde nos parecía más delicado siempre lo consultamos. Claro, él estaba con la vorágine del ministerio, porque tenía prioridades y urgencias, ¿no? en relación a lo que era la gestión de la pandemia y de la crisis humanitaria. Entonces, por ejemplo, en esos temas, él le interesa estar más arriba, estudiarlos un poco más, tener la capacidad de dedicarle tiempo a proponer cosas, ¿no? Y analizar cosas. A los que la coalición de gobierno llegó, y en algunos que fueron determinantes, la acción de los senadores del Partido Colorado, sí, ¿no? Cambiando cosas, objetivamente, o sacando de la grilla a otra, ¿verdad? ¿Son asuntos que a Talvi le conformaron? Sí. ¿O hay una especie de implícito reproche a... pudimos haber logrado más, porque yo no estuve, ¿ves? No, al contrario, él quedó muy conforme con el trabajo en cuanto a lo que fue nuestro trabajo en la ley de urgencia. De hecho lo manifestó hasta públicamente, y todos esos acuerdos que logramos y todos esos puentes que tendimos y los cuales fue protagonista el Partido Colorado, sobre todo nuestro sector, él quedó muy, muy satisfecho con eso. Creo que también allí él vio que hay un espacio para hacer cosas desde otro lugar que no es exactamente el Ejecutivo, que hay mucho para hacer y que el rol del Partido Colorado es bien clave en eso, ¿no? Es el rol que ocupa el Partido Colorado en la coalición, ubicado allí como desde su matriz vallista, con su perfil socialdemócrata,
es muy importante en este gobierno, porque le otorga determinados equilibrios, le otorga determinados cotos, algunas posibles decisiones. Eso quedó en evidencia. Desmonopolización, por ejemplo, o algunas otras cosas donde, bueno, la visión, desde mi punto de vista, ¿no?, racional, moderada, responsable del partido, le aporta mucho a la coalición. Él quedó muy conforme con eso. Creo que él entiende que puede seguir el Partido Colorado siendo un fiel de la balanza en muchísimos aspectos. Lo es desde el punto de vista de su capacidad en cuanto a los votos, ¿no?, en la sumatoria de voluntades en el Parlamento. Pero... muy cerquita, de Cabildo muy cerquita, ¿no? También. Pero es importante desde ese lugar, el partido como bisagra en esas posiciones, tratando de acercar muchas veces en determinados puntos el acuerdo con la oposición, en este caso el Frente Amplio, y él ha visto como que reducido su ámbito de acción a la Cancillería. Eso nos explica a estas tareas de todos los días del Ministerio, y que le gustaría aportar en los demás temas. Le gustaría, por ejemplo, ahora, en que él advierte... Pero nada de lo que está diciendo, en teoría, Talvi ahora, por decirlo de alguna manera, no se lo dijiste antes vos y otros como vos. Bueno, pero la realidad es más fuerte. Él lo está viviendo, ¿no? Él está reconociendo que por ahí no advirtió esas cosas y creyó que podía con todo. Es muy difícil estar al frente de un ministerio con todas esas tareas. ¿Cómo lo encara él, además? Yo siempre hago ese matiz, porque yo siempre le decía, ¿cómo lo encarás vos? Porque él lo encara de la mañana temprano a la madrugada al día siguiente, sábado y domingo. Sin descanso, digamos. Claro, él es obsesionado por el trabajo, por la perfección, por el detalle, por estar arriba de las cosas, ¿no? Así es como trabaja, y por eso la tarea sale tan bien. Pero ese grado... Y por eso quizás te agarras una contractura en campaña por electoral ejemplo, que te... ¿no? Exacto. Lo estoy razonando. Él se prepara siempre para un 12, dice una amiga, ¿no? Amiga de él y amiga en común, digamos. Él se prepara siempre para el 12, para la máxima nota, ¿no? Y eso le lleva tiempo, le insume trabajo, y eso era lo que advertíamos. Y eso es lo que está pasando ahora. Pero bien, él dice, con la pandemia van a cambiar muchas cosas en el país. O sea, él advierte que la crisis económica va a ser importante, que los coletazos sociales van a ser importantes, y él quiere estar generando, digamos, ideas, propuestas, trabajando sobre esos temas. Allí, por ejemplo, a ver, el gobierno va por determinada línea, ha hecho muchas cosas, han sido muy buenas, pero por ejemplo el Frente Amplio plantea renta básica, ¿no? Por poner uno de los debates. Bueno, ¿qué piensa Talvi de esto? ¿Cómo lo ve? ¿Cuánta plata es? Yo le he hecho la pregunta. Claro. Le digo, pero son 200 millones de dólares, ¿no? Ayer lo hablamos, son 200 millones de dólares, yo sé que no los tenemos, yo sé que es mucha plata. Pero, ¿cuánto? Y, convengamos, no luce como algo tan lejano ni imposible y con líneas de crédito preaprobadas, ¿no? Bien. Seguramente le decías eso vos. Entonces. ¿Por qué no? Sí. No sé si la renta básica, quizá no. Pero otro tipo de acciones. No podemos estudiarlo, calcularlo, presentarlo, proponer determinada cosa a nivel de gobierno. ¿Cuál es tu opinión? Porque vos sos doctor en economía, porque sos profesor en la Universidad de Columbia. Digo, es un grosso en materia económica. Entonces, en esos puntos, te pongo un ejemplo, te puedo nombrar 50, ¿no? En los cuales es importante la visión de Ernesto, es importante lo que puede aportar, es importante lo que puede calcular. Por ahí dice, bueno, ¿cómo lo financiamos? ¿Qué podemos cambiar? Mirá qué interesante esto, ¿no? Y obviamente desde ese rol no lo puede hacer. Lo que pasó, según nos cuenta, es que el martes le comentó al presidente esta posibilidad que no era en lo inmediato. Es decir, bueno, pasemos la pandemia, aprobemos el presupuesto, qué sé yo, sin una fecha, ¿no? Pero mirá, presidente, mirá, Luis, que la mano viene por acá. Quizá me sienta más cómodo y por ahí te puedo aportar más de ese lado. No, en algunos lugares se ha comentado que... Puede pasar, porque están trabajando. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que en algunas cosas no haya, digamos, que haya habido, no sé si roces, pero sí visiones diferentes con respecto a algunos temas, algunas designaciones, sí. Nada trascendente, pero eso pasaría con cualquiera. Supongo que le pasa a todos los ministros, con el presidente, cualquiera que labure. Por ejemplo, el factor Venezuela, ¿no? Los comentarios, que algo así se ha dicho como la gota que desbordó el vaso. No estoy tan seguro que esa sea la expresión más justa, pero sí hubo una diferencia notoria, ¿no? A propósito del caso Venezuela, yo ahora en mi condición de canciller, porque además quiero tender puentes que tiendan a la salida de esta situación, se necesita negociación, y bueno, podés negociar con alguien que lo tratás de dictador, ¿no? Sí. Palabra más, palabra menos, cualquiera podía entender que se trataba de ese trillo, ¿no? Eso quedó laudado en esa propia reunión del martes. Incidió, jugó eso, porque el presidente de la República al instante
Si querés no uses esta palabra, pero se me ocurre esta, usa otra, lo desacredita diciendo, no, esto es una dictadura. Entonces cualquier canciller diría, pero pará. El punto es que el presidente ha sido muy claro en ese sentido, y creo que toda la coalición que hoy es gobierno, ¿no? Ha sido muy contundente en cuanto... A ver, el tema Venezuela no es un tema, no es cualquier tema para el Uruguay, y sobre todo para el tema, la discusión política. Ha estado en el centro del debate en los últimos 10 años, pero en el centro en los últimos 5 años. Alguno dijo, bueno, acá la elección se define entre los que creen que Venezuela es dictadura y los que no creen que es dictadura, sí, por ejemplo. Esa fue la tesis Sanguinetti, que yo creo que no fue así, ¿no? Pero digo, no se instaló a ese nivel el tema. No pasó, pero a ese punto llegó, digamos, en lo público. Entonces, en ese marco, este es un tema de alta sensibilidad, ¿no? Sin duda, incluso hacia la interna de nuestro partido, incluso hacia nosotros. Creo que Ernesto, sanamente, ¿no? Cuando declaró esto en El Observador, jamás pensó que podía tener esas consecuencias. Creo que lo pensó desde el mejor lado, es decir, bueno, todo el mundo sabe lo que pienso, puede ir a los archivos, pero en este rol, ¿no? Yo no lo voy a calificar de tal modo. Lo explicó claramente. Sí. Y bueno, en la reunión con el presidente, lo que él me cuenta es que el presidente le dijo, yo soy el presidente, pienso lo que pienso, no puedo desdecirme ni dejar de decirlo, pero tú hacé lo que tengas que hacer desde tu lugar de canciller para avanzar. Sí. Y bueno, y ese fue el respaldo que Ernesto tuvo. De hecho, siguieron las conversaciones y bueno, de hecho hay un comunicado de las últimas horas que es en acuerdo con países de la Unión Europea y con Canadá y México, en fin, y Ecuador, por ejemplo. Ernesto había trabajando en silencio. Bueno, Unión Europea, México eran cosas que también había avanzado el gobierno anterior. No digo que no. Digo que... No, quiero decir que una vez que se está en el gobierno, a lo mejor se ven las cosas necesariamente las tenés que ver de otra manera, ¿no? El otro día en el debate de la ley de urgencia, ¿no? Cuando yo hice la defensa en general de la ley, yo culminé diciendo que no creía en el Uruguay del blanco o negro, ¿no? Uh-huh. Que creía en el Uruguay de los grises, ¿no? Donde a mí me gustó decir que aparecían los colores en ese Uruguay de grises, ¿no? Entonces, yendo a esto de que el 50% del articulado fue votado por el Frente Amplio en un trabajo de mejora del articulado, que será cuantitativo y no cualitativo, en fin, es otro debate, pero en realidad hubo mucho trabajo y hubo mucho aporte también del Frente para que eso pasara. Cuando se acercó Lilian Quitichán, ¿no? a mi banca, y me dice, mirá, te quiero felicitar por lo que dijiste porque yo lo comparto totalmente. Y me dice, yo no soy la misma después que estuve en el gobierno que la que era antes de ser gobierno, porque uno ahí aprende y ve muchas cosas. Entonces eso es verdad, el lente con el que uno ve las cosas es diferente cuando está en la oposición a cuando asume determinadas responsabilidades. Sí, claro. También en nuestra lógica, en la lógica digo de nuestro sector, jamás estuvo la idea de barrer con lo hecho. Nosotros siempre vimos, y siempre lo dijimos públicamente, y capaz que algún voto nos costó, que el Frente Amplio había avanzado en muchos aspectos, y que la historia de un país es construir sobre lo hecho, no es derrumbar, dinamitar para hacer de vuelta de cero. Era construir sobre mucha cosa que estaba hecho, seguir construyendo, porque eso es una construcción colectiva y es acumulativa, digamos. Uno va construyendo sobre lo que ya hay. El Partido Colorado sabe bien de eso, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que aquí también llama a la mejor esencia del partido, decir, bueno, hay cosas en las que se puede avanzar de tal modo. Este tema es un tema complejo. Pero mi hipótesis es al revés, no que el presidente le haya dicho, no, digamos, no pasa nada, vos está bien que hagas lo tuyo y está bien que yo haga lo tuyo. Mi hipótesis partía de otra mirada, que Talvi se haya sentido desautorizado por su presidente. No lo creo, porque él sabe muy bien. Pero se entiende sí, lo entiendo perfectamente. Al revés, como diciendo, no, Luis, no me hagas esto. Yo creo que él entiende claramente que el presidente tiene que mantener su posición, como también la manifestó Álvaro Delgado. Él es consciente de que pero vos me decís que no le es posible al presidente desdecirse o ir en contra de lo que ya había manifestado con tanta claridad. Te prometo irme del tema, pero tú dirías que el factor Venezuela, estas declaraciones, ¿no? Siento que es exagerado decir que fueron determinantes, pero también siento que es exagerado decir que no jugaron ni un gramo de rol. Todo juega. ¿Tú qué dirías? Todo lo que ha aparecido. Yo creo que en realidad el factor Venezuela culminó siendo un punto de acercamiento entre el presidente y el ministro.
porque esa Al reunión, revés, mirá. porque esa reunión del martes de noche fue, según ellos, una reunión muy buena, muy positiva, de acercamiento, de visión compartida en muchos aspectos. Yo creo que ellos salen fortalecidos del episodio en cuanto a su relación, porque es lo que me manifiestan. Y ¿no? a propósito de la marcha del gobierno de la coalición y justamente la forma de abordar la crisis sanitaria, también hubo ruidos en algún momento, por lo menos esa fue algunos de los comentarios que se hicieron, off the record, claro, entre, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa en algunos momentos, ¿no? Había como una... Yo creo que cuando todo esto surgió, lo de la operación esta humanitaria de los repatriados, o como se les llama, todos en casa, o vuelta a casa, o en fin, el nombre que le hayan puesto, indudablemente hubo que ajustar mucha cosa, ¿no? Y la operación tomó una dimensión que no creo que originalmente fuera siquiera pensada. Era en algunos casos solucionar algunas cosas y terminó trayendo casi 4.000 uruguayos que estaban desparramados por el mundo. Uh-huh. Seguramente en esa gestión pudo haber casos porque hubo que hacer... hubo que coordinar vuelos, hubo que trabajar en cosas que no estaban previstas, que no eran lo que tenía previsto seguramente el Ministerio de Defensa, no estaba, digamos, en lo que ellos tenían como materia. Lo que creo, porque justo me reuní con Javier el lunes, que ha sido un trabajo muy bueno el que han hecho en coordinación, incluso ellos se elogian mutuamente, ¿no? No veo que así haya habido, pero claro, pudo haber habido puntos de vista de cómo se podría cosa. decir que ese es un dato que incidió. No, porque aparte me consta de la buena relación, y también quizá en algún momento pudo haber alguna diferencia con el Ministerio de Salud Pública, porque era un tema delicado, sí, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, y por ahí hubo que ajustar posiciones, pero que me decís me da la pauta de que va a asumir el Senado, ¿no? Digo, si se trató de todo. No lo ha dicho. Él en principio... Pero si yo uno, hasta por las lógicas de... Sí, ¿no? Bueno, nosotros... Estar más presente, más encima. Los legisladores le planteamos la necesidad de que esté en el Senado. Ahora él... Si él asume el Senado, ¿quién baja de la... Carmen Sanguinetti. Carmen, que es su suplente. Sí, claro. Que está haciendo un gran trabajo, ¿no? Excelente. Sí, además tengo entendido con nuevas miradas o con miradas que causan entusiasmo entre propios y ajenos, ¿no? Sin duda. Carmen es todo un hallazgo, ¿no? Que es un hallazgo de Ernesto, porque ella integraba los equipos técnicos, básicamente. En realidad trabajaba en voluntariado en Ciudadanos, luego pasó a coordinar la parte social en materia técnica. Y bueno, yo me encontré, como le digo, en la ruta la vida me tenía preparado una sorpresa, que era una gran compañera de ruta como es Carmen, que venimos trabajando todo este tiempo en el Senado. Carmen tiene una mirada una gran sensibilidad sobre determinados temas, conocimiento sobre determinados temas. Viene de afuera de la política también con esa, y le incorpora una visión. De todos modos, si Talvi regresa a la... O sea, y para terminarte, está haciendo un gran trabajo. Nosotros, ella está integrando las comisiones que tienen que ver con lo social, básicamente, educación, salud, población y desarrollo, y está haciendo una gran tarea, y yo estoy muy conforme, muy contento con lo que está haciendo Carmen. Hay que ver, creo que eso Ernesto también, eso pesa en Ernesto a la hora de la decisión también, ¿no? Porque al estar él ya no estará Carmen, y él está viendo el formidable trabajo que Carmen está haciendo. Entonces él lo que manifestó que eso lo va a ver una vez que deje la Cancillería, no lo ha decidido. ¿Tú otra vez crees que lo apropiado es que ocupe su sillón, no? Y creo que sí, por muchas razones, entre otras porque la gente lo eligió para eso. En todo este asunto no hemos hablado de algo que vamos a hablar luego de la pausa, y que se cae Maduro como una causa muy importante, y tiene que ver no el hacia afuera, sino el hacia adentro, ¿no? Con ruidos explícitos que hay dentro del Partido Colorado. Me parece que negarlos, acallarlos sería... Son tan explícitos que tienen un piñazo en el hígado, ¿no? Partiendo de un hecho que realmente causó mucha sorpresa. A mí me causó mucha sorpresa, y es que Talvi sugiriera a Julio Sanguinetti como candidato a la Secretaría General del partido, ¿no? Bueno, sí. Ese fue un error, ¿verdad? El cerebro que está pasando, tu cerebro. No quiero expresarme mal. Yo no quería a Sanguinetti secretario general, pero no por Sanguinetti. O sea... No, obvio, pero... es porque me parecía que era una oportunidad para que Ernesto dirigiera el partido, para que cambiara, transformara el Partido Colorado en un partido moderno, con otra visión, aprovechando la correntada de gente joven que Ernesto trajo al partido como votantes,
porque el partido... Pero senador, pero además respondiendo a lo que las urnas dijeron. A lo que las urnas dijeron. Las urnas marcaron un rumbo en ese sentido. La visión de Ernesto en ese momento fue la de tender un puente hacia el otro sector del partido, dada la figura de Sanguinetti, de mostrar que él podía tener ese gesto con el expresidente, y bueno, complementarnos, digamos, en una situación en la que Sanguinetti es el secretario general, pero las mayorías las tiene Ciudadanos. Pero tiendo puente, pero no me hablo, porque Sanguinetti eso fue después. No, claro. Claro, cuando Ernesto toma esa decisión, lo hace inspirado, digamos, por la mejor intención. Sí. Y bueno, y fue lo que se resolvió y fue lo que se cumplió. ¿Y qué pasó después? Y bueno, y después se dieron otros episodios que han llevado a que ellos en lo personal tengan hoy un distanciamiento, que eso es real. ¿Estamos hablando del caso Julio Luis? Sí, ahí hay como un quiebre, ¿verdad? En la relación en la que hoy no están peleados, pero hay poca comunicación, digamos. Pero se puede decir que fue el parteaguas, ¿no? Sí, ahí fue un momento complicado, digamos. Tabaré estuvo el otro día, Tabaré Viera, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta que le hice a Tabaré te la voy a hacer, pero exactamente al revés. Es así. A Tabaré le dije, che, Tabaré, tan importante Julio Luis como para no hacernos, como a veces es en la vida, no en la política, en la vida. Te haces un poco el chancho rengo y porque sentís que tenés más cosas que perder que para ganar, si das una discusión. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Así es la vida. Es así. Vos vendés pollo, seguramente te pasa también. Hay que marcar las prioridades. Y bueno, las prioridades, ¿qué es lo importante? Bueno, yo concreté la venta. Sí. Bueno, no me gustó este comentario, pero me hago el chancho, el pollo rengo. En este caso. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es complicado, con pollo rengo. Yo se lo dije a Tabaré. Se cae. Como aquel de 4 patas, ¿te acuerdas los pollos de 4 patas? Son ricos, no sé, no agarramos ninguno. No agarramos ninguno. Bueno, esa es una mirada, pero a vos te hago la otra. Vos, tan importante era el tema ese como para no generar un lío adentro, le doy la veña y que vaya a la Caru. Y bueno, él no era una veña, esa es la diferencia, porque la veña es un pedido del Parlamento, ¿verdad? Es el pedido de veña que el Ejecutivo envía sobre determinada persona para que ocupe determinado cargo. Y el Parlamento lo vota o no lo vota, ¿no? Existen determinadas mayorías necesarias, sí, está bien. Si no, después pasa un proceso con mayoría simple. En el caso de la Caru es la designación, ¿verdad?, de una persona en determinado lugar, en este caso justo por el canciller. Es decir, el acuerdo al que habían arribado el presidente de la República y el expresidente era que Julio Luis Sanguinetti iba a la Caru, ¿no? Pero esa designación en realidad, como todos los que integran la Caru, la Comisión del Río de la Plata o todas las comisiones binacionales, son designaciones, no pasan por el Parlamento. Sí, entendido. Tenía Talvi que designarlo, ¿no?, con su firma, en tal lugar. Y eso es lo que Talvi decidió no hacer. ¿No habían llegado a un acuerdo, me dices, que iba a hacer? No, el presidente de la República y el expresidente Sanguinetti, no Ernesto. Ahí soy Ernesto y digo, pará, Luis, ¿hablas con Julio de esto sin hablar conmigo antes? Y bueno, y ahí estuvo el ruido. O sea que ese ruido también está. Sí, el presidente Sanguinetti se lo planteó a Ernesto, en fin, dice, bueno, yo no me enteré. Pero Sanguinetti fue a hablar derecho con el presidente, entonces. El presidente, porque lo habilitó, me imagino a la gente tratando de entender todo esto, claro. ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que no es tan raro entender. No, como... Ernesto habilitó, digamos, la discusión, la conversación bilateral entre Sanguinetti y el presidente de la calle. Dado que el peso de Sanguinetti era tal, etcétera, él dice, bueno, si tenés temas que hablar con Sanguinetti, hablarlos con tranquilidad, en definitiva, luego yo estaré con las mayorías en el partido y si alguna cosa no me complace, lo hablaremos, pero sentite libre de hablar los temas y negociarlos. Y en ese marco es que acuerdan para una posición política, porque son de las posiciones como las que tiene el Frente, ¿no?, que también tiene representación en la Caru, por ejemplo. Son posiciones que se adjudican por votación. Sí, claro. A ballistas les tocaba determinados lugares, al sector de Sanguinetti, y deciden que Julio Luis vaya ahí. El punto es que Ernesto no quería designar con ese criterio, digamos, personas bajo su administración. No quería ponerle la firma a alguien que él entiende iba como hijo de un presidente. Pero por ser hijo de... Él dice que, o sea, él lo argumentó de ese modo, no le parece designar parientes de políticos no relevantes en los cargos de Cancillería. Así fue como lo informó Pero Ernesto. Adrián, a ver, te miro a los ojos. ¿Es por ser hijo de o es por el factor cangrejo rojo? Bueno, esa es una pregunta para Ernesto. Pero es pertinente, ¿no es cierto? Porque quiero decir, a mí me parece que Ernesto lo que quiere es buscar nuevas formas desde muchas perspectivas de hacer política, de generar política y recurrir a alguien que está
ni siquiera digo con justicia o con injusticia, no me pronuncio sobre el asunto, vinculado a una forma vieja de la política, seguramente eso a Talvi le hacía ruido, más que el ser hijo de... Yo puedo hablar de lo que él dijo, ¿no? Porque ya eso es lo que pudo haber pensado. Pero lo que digo tiene asidero conceptual, ¿no? Por supuesto. Lo tiene, ¿verdad? Por supuesto que lo tiene. Es bien pertinente tu comentario. Ernesto lo que dice es, bueno, yo no voy a andar diciendo, que también lo señaló en su momento, y él lo ha cuidado mucho en la organización de Ciudadanos, por ejemplo. Entonces él dice, aquí no ponemos familiares de en ningún lado, ¿no? Por ser familiares de... Ahí había toda una discusión, porque en realidad Julio Luis también había trabajado en la campaña de su padre, y había trabajado, no era que sea, él había trabajado activamente en la campaña interna, y luego coordinó conmigo la campaña nacional. ¿Se puede decir que el presidente de la República, digamos, lo hizo de buena fe? Creo que sí. Yo creo que sí. Vino el expresidente Sanguinetti, le comentó, le dijo, sí, me parece bien, dale, metele para adelante. Yo creo que sí. Cuando en realidad pudo haber tenido la lucidez de decir, pero es justo donde está Ernesto. ¿Estás seguro que con Ernesto está todo bien? Porque... Yo creo que lo hizo de buena fe, que dadas las circunstancias, la relación que él tiene con el presidente, con el expresidente, digo, creo que ante ese pedido no vio objeciones y dice sí, aparte de la formación de Julio Luis, digamos, calzaba en el perfil del cargo, y luego Ernesto dice, no, yo eso no lo puedo asignar. No lo voy a avalar. No lo voy a avalar, y ahí se genera ese ruido, eso trasciende, porque eso se... Leí hoy que se están tratando de tender puentes. No, siempre, todo el tiempo. En realidad lo que pasó, lo que salió hoy... La gente del Palo de Sanguinetti me dice que ustedes no le contestan el teléfono. No, ahí hay un tema de si Talvi le contesta el teléfono a Sanguinetti, sí, no. Sí. Yo le contesto el teléfono a todo el mundo. Me imagino, ¿me contesta el teléfono a mí? A todo el mundo, a todo el mundo. Allí ahí se dio ese ruido, esto trascendió públicamente, lo cual puso en otro tapete el tema, porque en realidad nosotros veníamos trabajando el tema sobre esta designación y este pedido del presidente de la República, etcétera, etcétera, pero en un momento esto se hace público. Y ahí se genera todo un inconveniente, porque también Ernesto tiene que explicar por qué no firma. Eso no le gustó al presidente Sanguinetti, y ahí es que se generó... Igual no está bien, me parece, que Ernesto Talvi no le conteste el teléfono a Julio María Sanguinetti. Los teléfonos se contestan siempre, y en política mucho más. No, y supongo que cuando exista la necesidad o el momento institucional, lo que sé yo, de hablar, lo van a hacer. Eso es lo que ha dicho Ernesto. En el Senado van a estar sentados uno al lado del otro, ¿no? Bueno, no lo sé, porque Sanguinetti no sé si continúa, ya está ocupando Tabaré. La pandemia va a terminar, quiero decir. Sí, pero en realidad él iba a estar un tiempo, yo creo que... Este tiempo quizás era decís tú. Más o menos, sí. Aparte, Tabaré está haciendo un gran trabajo y ya está involucrado en las comisiones y demás. No sé, quizá vuelva el presidente, pero a mí... ¿Vamos a una tanda? Yo creo que quizá no vuelva ya al Senado. Lo que digo es que, solo una cosa, el otro día el ministro de Defensa pidió una reunión al Comité Ejecutivo Nacional para hablar de los temas de defensa, y por esto de la pandemia no está abierta la casa del partido, Sanguinetti no está yendo a la casa, y bueno, él me invitó a participar para que hubiese alguien de Ciudadanos en la conversación, y fue en la casa de Sanguinetti. Eso hizo que mucha prensa viera que yo estaba allí y que me quedé conversando. Claro. Pero eso es de todos los días. Yo hablo día por medio con Sanguinetti, tratamos los temas del partido, manejamos el orden del día para el Comité Ejecutivo Nacional, y he ido muchísimas veces a conversar de los temas políticos a la casa. No es que haya sido esa reunión del lunes. Claro. Y luego seguimos conversando, hablamos ayer, de hecho. Pero hablaron de estos asuntos, me imagino. De todos los asuntos políticos. Pues sí, de todos, incluido Estos y todos, ¿no? En los que tienen que ver con el partido. Pero eso es una comunicación permanente. No luce como tan excepcional, eso es lo que me decís. No es para nada excepcional. Todos me dicen, bueno, pero en este contexto sí, pero en todo caso siempre estamos hablando de los temas. Siempre lo hablamos, y yo le traslado a Ernesto las posiciones. ¿Y qué te dijo Julio? ¿Que está sorprendido por lo que...? Bueno, se mostró preocupado. Primero me preguntó, quería saber cómo había sido todo el proceso de primera mano, le relaté cómo se había dado todo, cómo había sido el proceso, qué era lo que lo inspiraba a Ernesto y demás, y bueno, y él me dice... Se mostró con cierta preocupación sobre el escenario, también sobre ese ministerio que en realidad hoy es del Partido Colorado, que si seguirá siendo el partido o si tendrá otro ministerio. Bueno, todo eso lo hablamos, ahora sí. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Adrián Peña, estamos en el 98.7. Estamos poniendo la mañana en camino, último tramo de la charla con Adrián Peña. Bueno, y a propósito, ¿quién debe ser el canciller? ¿Le corresponde al Partido Colorado? ¿Le corresponde a Ciudadanos en particular?
¿Cómo es eso? Hay un acuerdo político que responde al resultado electoral, que al Partido Colorado le corresponden 3 ministerios, de esos 3, 2 a Ciudadanos, que todo tiene que ver con el cociente electoral, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la aspiración de Ciudadanos es mantener su lugar en el gabinete. Luego será, como ha sido dicho públicamente por el presidente y por Ernesto Talvi, serán ellos los que van a encontrar, cuando llegue el momento de que Ernesto deje la Cancillería, quién es el relevo y cómo se configura lo demás, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién? Bueno, no hay nada de eso por el momento, hasta donde yo sé. Necesitas un cuadro político. No, nombres hay, pero hay que ver qué piensa el presidente. Por ahí el presidente plantea otra cosa. Plantea, bueno, ese... Ope Pasquet fue vicecanciller, ¿no? Es como... Sí, pero si querés te doy... Ope fue vicecanciller, pero no, digamos... A ver, no hay ningún planteo formal, no hay nada planteado específicamente. No escuché nada, simplemente estoy razonando. Pero Ope está con otro chip, digamos. Ope está con ganas de aportar desde el Palacio Legislativo, desde el Parlamento Nacional. Él va a ser presidente de la Cámara en el año 2022, ¿verdad? Lo que es un gran honor para él, que tiene una dilatada trayectoria como parlamentario. Va a ser un gran presidente de la Cámara de Diputados. Y también él entiende que la función ejecutiva, digamos, no es un rol que lo sienta como con gusto, en principio, ¿no? Y además también entiende, somos muy compañeros, ¿no? Él entiende que es verdad que él fue vicecanciller, pero él me pone un ejemplo. Cuando yo fui vicecanciller no había ni Mercosur, pues fue en el 80 y pico. Sí, claro. No, en el primer gobierno de Sanguinetti. Entonces, también él me cuenta que fue subsecretario de Barrios Tassano, que era un canciller muy potente, muy fuerte. Entonces, que le aprendió muchísimo, pero que en realidad no está en su radar ni cerca. Bien, es alguien de Ciudadanos, es alguien con conocimiento, no solo con esa experiencia, sino que, como yo le planteaba el otro día, es alguien que sigue muy de cerca los temas internacionales. No sacas un canciller debajo de una piedra, ¿no? Bueno, a ver, en Cancillería hay un gran equipo, quizás sea el más profesional de todos los ministerios, ¿no? Ajá. Donde la cosa va funcionando. Por ejemplo, ahora que se designan en todos los ministerios directores, subdirectores, todos con criterio político, en Cancillería siempre es dentro del servicio diplomático. Uno puede cambiar el director de tal cosa por otro, pero siempre dentro de diplomático. Uno no pone al que juntó votos en tal departamento de director. O sea, hay un esquema profesional, hay un armado. Así que puede venir más por ese palo, entonces. Lo que digo, que puede venir por ese palo, o que si va un político, también tiene un ministerio bastante armado y organizado. Cuidado, también puede ocurrir que, para contarle al público también, que un partido o un sector tenga derecho a la predesignación de un secretario de Estado. Digo predesignación porque siempre es el presidente siempre es el presidente que designa. No necesariamente significa que esa persona sea de ese sector o incluso de ese partido. Es decir, yo elijo a tal persona porque considero que es el apropiado, ¿no? Sí, puede pasar. Y, yo qué sé, el ministro de Ganadería, por ejemplo, no es necesariamente un militante del Partido Colorado, ¿no? Integra Ciudadanos, es de nuestro sector, anoche estaba, pero fue designado por sus características, sus condiciones y demás, no por su condición de militante, exacto, digamos. Eso. Pero sí responde al sector. Claro, pero no es un cuadro político, quiero decir. No necesariamente. Hay que ver qué idea tiene el presidente, cómo lo va pensando. Pero no hay discusión que es Partido Colorado y Ciudadanos, ¿no? Eso está Eso le corresponde. Ahora, ¿hay un ruido sobre eso? ¿O? No sé nada. Incluso en la reunión del martes habían quedado de irlo charlando y de ir viendo quién podía ser el relevo. Como era algo sin fecha, era algo para ir trabajando en conjunto. Supongo que eso sigue siendo así y que así seguirá para adelante, ¿no? De todos modos, puede darse como que a Ciudadanos ya no le toque el Ministerio de Relaciones Exteriores y que el presidente le dé otro. Puede pasar. Puede haber un enroque, puede haber, no sé. Son todas cosas que están... o sea, que una Secretaría de Estado por otra, digamos. Puede ser, pero no lo sé si lo está pensando el presidente. No, él digamos, la calle es pero mano. Ayer se reunieron con Talvi, ¿no les contó? Sí, pero ayer se reunieron, pero trabajaron los temas de los acuerdos ministeriales. No, pero ustedes, Ciudadanos, nosotros se sí. con Talvi. Bueno, ¿no les adelantó al respecto? No, porque no hablaron del tema con el presidente. Lo que se sabe es que va a ser algo conversado, hablado, intercambiado, bueno, y cuando se dé esa conversación, llegado el momento, tendremos noticia, pero por ahora no hay nada. No, a ver si leo bien la jugada. Ernesto Talvi es el hombre que dentro del Partido Colorado obtuvo más cantidad de votos, ganándole a Sanguinetti, nada menos, con mucha luz,
¿Estamos de acuerdo? Sí. Probablemente uno de los acontecimientos electorales más importantes del año, ¿no? Uno de los acontecimientos. Sí, porque para muchos fue sorpresa, y claro, la sorpresa tiene... ya no solo el triunfo, sino la distancia, ¿verdad? También. Y fue candidato a la presidencia. La ciudadanía no lo eligió ni como primero ni como segundo, por lo tanto no estuvo en el balotaje, ¿no es cierto? Así es. La idea de él es continuar en esto, ¿no? Bueno, en principio sí, estamos trabajando para eso. O sea, el proyecto continúa. La idea, cuando se generó el sector, es generar algo en el partido que dure mucho tiempo. Porque ¿no? ustedes están en un gobierno de coalición, pero tal como nos enseñan los expertos en la materia, es un gobierno de coalición integrado por socios, pero además competidores. Sí, así es. Hay un momento, va a ocurrir ese momento, en el que el socio le va a dejar lugar al competidor. Bueno, necesariamente se tendrá que apartar de... A ver, es una experiencia nueva esta, ¿no? La que estamos viviendo. Esta coalición... Sí, por los integrantes, dices tú. Por los integrantes, y porque en definitiva se están consolidando como esos dos bloques, ¿no? Son dos frentes, el Frente Amplio y la coalición multicolor, ¿no? Que se están... Yo creo que hay una clara conciencia en todos los partidos que integran la coalición de gobierno de que le tiene que ir bien al gobierno para que en todo caso, ¿verdad?, le pueda ir bien a alguno de los socios. Llegado el momento, ¿no?, será uno de los tres socios principales, ¿no? Pero para eso le tiene que ir bien a la coalición, si no, no habrá chance de ninguno de ellos. Entonces me parece que... Bueno, a menos que uno de los socios logre apartarse lo suficientemente a tiempo como para que no quede involucrado en esa mala gestión. Yo creo que por ahora lo que prima, y me parece que es la idea central, es de que a este gobierno le tiene que ir bien, y que todos los que estamos en diferentes áreas tenemos que dejar el máximo para que al gobierno le vaya bien, que ese es el compromiso. Y que hay allí como parte interesada, digamos, que es como lo señala con claridad el presidente o el prosecretario o el secretario de la presidencia. Pero estoy seguro que si hablo con Manini, digo, ¿usted qué quiere, general, senador, que le vaya bien al actual gobierno? Te dice, sí, claro, por supuesto. Estoy seguro que dice eso, ¿no? Pero no integra el gabinete. No, está bien. Él eligió no integrarlo, pero creo que a Cabildo Abierto también le va la suerte, su suerte le va en que a la coalición le vaya bien. Y luego, sí, cuando llegue el momento, tratar de ser el mayoritario dentro de esa coalición, ¿verdad? Y encabezar la opción. Pensémoslo como los politólogos dicen que cuando un gobierno de coalición le va bien, en general, el público premia esa buena gestión a la cabeza de esa coalición. Bueno, eso hay que verlo. No, bueno, pero hay ejemplos, ¿no? Sí, hay ejemplos, pero hay ejemplos. Pero yo creo que... A Sanguinetti le fue bien cuando gobernó. Sí. En líneas generales. Pero son gobiernos es diferente. Y a su socio le fue muy mal. Pero es diferente. Yo creo que esta situación y el grado de involucramiento es diferente, además por el mismo armado del gobierno. No olvides que tenés, por ejemplo, ahora que hablamos de Cabildo, en Vivienda tenés una ministra de Cabildo Abierto y un subsecretario colorado. O sea, forman parte de la gestión. Lo mismo pasa en otros ministerios. Entonces, ya no es un ministerio, no es Vivienda un ministerio de Cabildo Abierto. Es un ministerio de varios partidos. Y lo mismo pasa en otros ministerios. O sea, hay digamos, un mayor involucramiento de los partidos socios en la gestión del gobierno. Pero aquella idea primera que tú tenías, que Talvi no era del todo adecuado que integrara el gabinete, no respondía a esa lógica. Mirá que somos socios, pero también competidores. No sé si competidores. No, el hecho de ser socios... En algún momento lo van a hacer, porque le van a pedir el voto al público. Sí, a menos que se forme un nuevo partido. A ver, como Frente Amplio. Como va a competir el MPP con el Partido Comunista y con... Pero son un mismo partido, no es exactamente lo mismo. ¿no? Son el mismo partido formalmente, ¿no? Pero ellos, dentro del Frente Amplio, tienen visiones diferentes. Sí, como tú competís con Sanguinetti. Exacto, y compiten. Y el Guapo con Luis. Pero mayores, ¿no? Uno entiende o advierte que son mayores esos matices que hacia adentro de nuestros propios partidos, ¿no? Las diferencias entre Sanguinetti y Talvi políticamente, no por estos temas, pero sí en lo político, en lo conceptual, en lo ideológico, me parece que son menores que las que puede tener un Frente Libre Sereñi con un MPP. Me parece a mí. Sí, estoy de acuerdo. Escribí lo que lo firmo abajo. Pero me parece que el ejemplo no es adecuado. Porque si haces ese ejemplo, tenés que decir Mieres y Manini. Bueno, ahí. Ahí se parece más. Se parece más al esquema del Frente Amplio.
Claro, no es la interna partidaria. La coalición multicolor se parece bastante a la interna del Frente Amplio en cuanto a los posicionamientos en los diferentes temas. Eso es lo que yo advierto. Hay un núcleo común y hay determinados temas en los que hay posiciones diferentes. ¿Qué vas a votar a propósito del desafuero Manini? No lo he definido. Nosotros, por ahora, lo único que tenemos ¿Es una definición de partido, de sector? ¿Es personal? No se ha definido a nivel del partido si la posición es partidaria, si cada sector lo va a tomar. Nosotros doy por descontado que la posición nuestra va a ser de sector. También se puede dejar en libertad de acción a los senadores. Por ahora, lo que nosotros entendemos es que hay que estudiar muy bien. Tenemos el expediente judicial. Ayer se solicitó el expediente administrativo, que tengo entendido que es muy grande, pero digamos que el expediente judicial es consecuencia de todo ese proceso administrativo. Entonces allí habrá que estudiar muy bien cada uno de los pasos y si efectivamente Manini cometió esa omisión que el fiscal señala y si debe ser juzgado por ese delito que se le imputa, digamos. Y nosotros nos vamos a basar en eso, ¿no? E incluso hay un equipo. Pero a priori no tenés ninguna, porque esto no es un tema nuevo, ¿no? Se viene hablando desde... Es un tema contaminado, por eso quiero tener muy, muy claro el concepto. ¿Existe la desde el punto de vista jurídico de que haya un comportamiento de la coalición al respecto? No lo creo. A ver, si Manini se mantiene en cuanto a que él quiere que se le levanten los fueros, ¿no? Quizá eso pueda operar en algún partido político, no en el caso de Ciudadanos. ¿No resulta un tanto curioso que Manini diga eso y algunos de sus propios legisladores digan lo contrario? ¿No te llama un poquitito la atención? Es una situación en la que ellos dicen en esto no estamos de acuerdo con Manini. Manini ha manifestado públicamente y nosotros creemos que no hay elementos, que se lo está sometiendo a un escarnio público, en fin, por más que él diga que le interesa ir directo a la justicia, a nosotros nos parece que no. Y la tesis Mujica, no, yo no voy a Vivar Giles, porque si entre comillas le pego, lo dejo como víctima y eso implica rédito político. Esa es una tesis bien política, ¿no? Nosotros hemos decidido ir por la cuestión del sustento jurídico. Ajá. Esa interpretación es absolutamente válida, no es solo de Mujica. Si Manini termina siendo, en definitiva, preso no va a ir porque es un delito menor, entre comillas, termina siendo puesto en el centro del escenario político, donde teóricamente no hay demasiados elementos para que sea él el que pase por la justicia, o si va él tendrían que ir otros, ¿no? Que formaron parte de esta omisión, ¿no? Como ahí estás pensando en integrantes del exgobierno. Exacto, que también fueron secretario de presidencia, por ejemplo, o hasta el propio presidente. Si se lo pone en ese plan, políticamente puede ser algo que yo no creo que Manini lo esté pensando con ese fin, ¿no? Pero el análisis de Mujica es muy sagaz, ¿no? Dice, lo pongo en el centro, se lo victimiza, mirá lo que le hacen a Manini y no le hacen a los otros que están en iguales situaciones, entonces genero, ¿verdad? Aumento la figura de Manini desde ahí. Ese es el análisis que hace Mujica. Los comentarios del ministro no creo que honestamente no creo que Manini lo esté pensando en esos términos. Y tú me decís que el análisis va a ser de carácter más que a la lectura política, en nuestro caso sí. Eso. En nuestro caso sí, porque bueno, y tampoco en las lógicas jurídicas, digamos. Claro, en entender todo el expediente y si realmente hay mérito o no, ¿verdad? Hay que preguntarle a Manini un montón de cosas. Vamos a leer todos los expedientes, el judicial, el administrativo, y luego le vamos a tener la chance de hacerle preguntas al propio senador. Ahora digo, los fueros son de la Cámara, no son del senador. Entonces, esto es para decir que la decisión de Manini a nosotros no nos condiciona. Claro. No alcanza con que un integrante de la Cámara piense algo para que la Cámara en su contra. Exactamente. Bien. Hay que ver también porque Mujica dice que no lo va a votar, pero el Frente ya decidió votarlo. Sí. Le va a agarrar gripe ese día. ¿A quién? A Mujica. Para que no ir y no... por eso decir. Y digo yo sí, porque él está diciendo que no lo va a votar, pero el Frente ya definió votarlo. Sí. Sí, bueno, no sería la primera vez que en un partido político haya decisiones, digamos... No sería, pero no me parece que el Frente en esto vote dividido. ¿No crees que eso llegue a ocurrir? Sí, creo que capaz si tuvieras que apostar una botellita de algo... Y bueno, me cuentan mis amigos del MPP que no hay señal en la chacra. Entonces capaz que el mensaje para la sesión se lo mandan el día después. Ajá, que no le llega, digamos. Dice que no hay señal en la chacra. No, ¿de señal de qué tipo? De teléfono, que cuesta, hay que salir a la carretera o más arriba.
para tener señal. Entonces yo veo con la excusa que no hay señal no le llega noticia. Perfecta, ¿no? Seguro, no tengo señal. Ya quisiera más de uno no vivir en un lugar sin señal, ¿no? Yo estoy buscando. Y después decir, no, mirá, bueno, vos podrías, porque no. Yo puedo. O bueno, por lo menos decir que no tengo señal. No, para alguien del Frente Amplio podría, no, después de la buena gestión en Antel todo el mundo tiene señal, ¿no? Ese es un punto débil. Capaz que fue Cosa la que dejó sin señal a Mujica. A todos menos. Pensando un poco, capaz que fue Cosa la que la dejó sin señal. ¿Dónde te colocás acerca de este relato que se hace acerca de la persecución ideológica, algunos delitos cometidos, delitos de lesa humanidad, y que de alguna manera algunos integrantes de las Fuerzas Armadas estarían siendo víctimas de esa persecución ideológica digamos, de parte de la justicia, del Poder Judicial? Incluso los comentarios del senador, del ministro de Defensa irían en esa dirección, también integrantes de Cabildo. Bueno, es un tema bien complejo. Este hecho, yo me he estado informando, no soy un especialista en los temas, en estos temas, pero claro, hace un poco de ruido que se procese a un oficial raso, ¿no? Que ejecuta una orden, ¿verdad?, de un superior en un momento en que en Uruguay estaba vigente el estado de guerra votado por el Parlamento Nacional, ¿no? Porque en ese contexto, en ese marco, es que se da, ¿verdad?, esta situación, y que hoy, 48 años después, a ese militar, digamos, este soldado, se lo procese, ¿no? Muchos juristas me dicen que no es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y por tanto, y muchos, no uno, ¿no? Muchos, no, de ninguna manera. Eso es una figura forzada, digamos. Y entonces, en todo caso, podría ser un delito común, ¿verdad? No sé si es atribuible al soldado, pero en todo caso un delito común, y ahí entran todos los institutos de la prescripción, en fin, una serie de delitos más. En fin, también el fiscal Perciavalle dijo que tiene como 60 en carpeta de este tipo, ¿no? Me hace ruido. No es un tema en el que tenga un conocimiento profundo. Sé que está afectando a la fuerza, ¿no? En la motivación de la fuerza, incluso en estos días en que el ejército está en la frontera trabajando. Ayer, por ejemplo, tuve una reunión con la gente del INAC, y se ha reducido mucho el contrabando de carne, por ejemplo, y ellos me decían que esté la fuerza en la frontera ayuda mucho, y que bueno, que todo eso que se va transmitiendo. ¿Qué pasa si un oficial hoy en la frontera actuando toma determinada acción y dentro de 50 años lo van a juzgar? Pero sí, ¿de verdad son equiparables que alguien pueda tomar una acción que incluso provoque quitarle la vida a alguien en el contexto de lucha contra el contrabando de carne, que un delito que puede ser asimilado a lesa humanidad? Es que yo creo que es a la inversa. Creo que estamos viendo en el 2020, ¿no?, una situación del 72 en un país en estado de guerra, ¿no? Y eso que decís, la verdad, con claridad absoluta, no son cosas demasiado obvias como para que los actores judiciales lo hayan tenido en cuenta, desde la fiscalía, desde el juez, desde la defensa. Seguramente forma parte de esos procesos legales que dan garantías a las partes, ¿no? Que seguir el caso. El nuevo Código del Proceso, que es un avance notorio y que yo creo que es bueno, incluso ahora lo mejoramos. Muy vapuleado, ¿no? Pocas cosas. Muy vapuleado. Es una de las cosas en que rendía pegarle. Por derecha y por izquierda, ¿no? Sí. Porque era el modo de culpar a algo, claro, de situaciones que respondían a otra cosa, ¿no? Coincido, senador. Ahí quiero una lanza por Ope Pasquet, que en medio, ¿no?, que yo incluso le dije, vos estás loco, porque en medio de que todo el mundo culpaba, desde el ministro Bonomi en aquel momento, ¿no?, a la extrema derecha culpaban al Código del Proceso de la situación de seguridad, sí, Ope lo sale a defender públicamente, y eso electoralmente no era bueno, pero porque la percepción en la gente era otra. Se ha demostrado que el Código es mejor, es más, con el de la... ¿Cómo es que le dice él cuando te puso acá? El Matagato. Subía. El Matagato. Sí. ¿No? Con Gustavo lo he hablado. Entonces yo le dije, pero Gustavo, decime una cosa, vos
clarito, ¿vos querés derogar el Código del Proceso? No, esto es mucho mejor que lo que había. Yo quiero tales cambios, tales cosas, pero no derogar el nuevo código, no en que cambie el sistema, ¿no? Entonces, era claro eso. Ahora nosotros lo mejoramos en la ley esta de urgencia, que yo creo que es el aporte más importante que tiene el capítulo de seguridad, que es el artículo 26 de la ley, en la que aparece el proceso simplificado. Entonces, del abreviado, que se llevaba el 80% de los casos, al oral, ahora aparece un proceso mucho mejor. Aparte es redactado, estaba la idea que estaba en nuestro programa de gobierno, se redactó y ahora la redacción es la del fiscal. Pero vuelvo al tema. En este código, con el nuevo código, el fiscal es el que lleva, digamos, la mayor parte de la carga. Es el que investiga, es el que asume, bueno, y el juez tiene menos participación, digamos. Claro. Entonces ahí lo que hay es, por los actores, determinados actores, es, bueno, que hay un fiscal que ha actuado muy bien, porque hay muchas cosas que no se hubiesen... o sea, el fiscal Percival ha tenido una muy buena... ha sido muy diligente, digamos, en muchos casos que estaban archivados y ya ha encontrado culpables donde por ahí se había dejado de buscar, pero se está señalando, digamos, como que puede haber algún exceso. Eso es lo que se plantea. Pero los excesos en justicia no pueden ser frenados con tribunales de alzada, bueno, con la propia... Esto está en proceso, ¿verdad? Hay que ver en qué termina todo esto, si esto es apelado, si termina siendo una sentencia definitiva, en fin, todo esto está arriba de la mesa, ¿no? Y para terminar, no puede advertirse... Lo que te digo es que cierto ruido te hace, ¿no? ¿A vos no te hace ruido eso? Bueno, yo no le saco la pata al lazo, además tengo por vos gran afecto y podría decirte acá el que la pregunta soy yo y todo eso, ¿no? Pero no lo voy a hacer. A mí lo que me hace ruido históricamente es que haya pasado casi medio siglo y todavía haya crímenes impunes. Eso nos tiene que hacer ruido a todos. Bueno, no estoy tan seguro. Pero esto... No estoy tan seguro. Y Uruguay está marcado internacionalmente, no justamente por actitudes más bien de persecución ideológica y de posturas vengativas. Más bien que Uruguay está marcado por cierta omisión. Ciertos subrayados retrasos en los conceptos de verdad y justicia. Ahora yo digo, si vos tenés un caso... Usted preguntó, senador. Está muy bien. En un caso, ¿no? Es un caso bien particular, ¿no? Sí. En que ante una orden de un superior, un soldado raso actúa en una situación de emergencia nacional, con el estado de guerra decretado, y que se lo juzgue 48 años después. No creo que sea... distinto es en otros casos donde hay una clara responsabilidad, donde además está demostrada. Y es que si la responsabilidad si la responsabilidad no era clara, si el contexto de alguna manera lo ameritaba, o por lo menos era y esto que está señalando, bueno, vamos a ver el proceso, porque hay que esperar la apelación y demás, y todos los demás elementos, ¿no? Por eso habría que tener un poco de... No, pero es lo que yo tengo. Paciencia, ¿no? Pero es lo que te planteo. Pero no pueden ser vistos estos gestos como intentos de presionar sobre un poder que por definición tiene que ser independiente de los demás. En ese caso hay que rechazar cualquier intento de presión hacia el Poder Judicial. ¿Tú no lo ves en esa dirección ni que corre ese riesgo? Creo que no, porque que un secretario de Estado diga esos comentarios. Bueno, pero el ministro en todo caso ha dicho que obviamente se respeta el fallo de la justicia y demás, ¿no? Con todo respeto, bueno fuera, ¿no? Ahí está, pero digo, opinar, ¿verdad?, sobre determinado... Yo creo que es legítimo que alguien pueda opinar y decir, me parece que aquí no se hizo justicia. ¿Cuántas veces ha pasado? Bueno, no puede pasar en un caso de delito común, por ejemplo. Mirá, estaban los elementos, esto es lo otro. La verdad que salió así. Y uno no está de repente de acuerdo, por más que tiene que acatar. Muchas veces uno no está de acuerdo con un fallo. La opinión es un derecho que tenemos todos, sin duda alguna. Pero este tema, a mí simplemente, porque aparte no soy un entendido en la materia, pero sí me hace un poquito de ruido en esta situación. Adrián, ¿te acordás cuando vino Wilson? El 16 de junio, no lo tenés. No me acuerdo, yo soy de 76. Claro, o sea que tenías 9 años. 9 años, no me acuerdo. Me acuerdo de alguna imagen, me acuerdo de lo que... Pero no lo tenés presente no lo tengo en tu órbita. Bueno, porque vamos a hablar... Si bien mi familia era toda blanca, ¿no? Ajá. Sí. Luego de la pausa vamos a hablar con eso, con Juan Raúl, precisamente, que llegó ese día y vamos a recordar un nuevo aniversario, justamente. Sí seguí, obviamente, luego todas las crónicas
los libros que se han escrito, todo lo que fue esa peripecia, o sea, ese viaje que era largo en aquel momento de Buenos Aires. Sí, fue toda la noche el vapor de la carrera. Bueno, con Juan Raúl vamos a hablar en un minuto de eso. Forman parte de la construcción del mito, ¿no? De la figura porque también hay determinados personajes que además de su historia concreta, de lo que concretamente hicieron, hay toda una mística que se genera. Claro. Y que Wilson es un caso, y que muy pocos la tienen, y él es un caso clarísimo. Claro, ¿no? Y que, como se dice, no se compra en la farmacia, ¿no? No se compra en la farmacia. El recuerdo a Wilson es mucho más emocional que racional. Lo veo yo en mis compañeros del Partido Nacional. Ajá. Incluso yo muchas veces, si los quiero hacer molestar, les hablo mal de Wilson. ¿No? Para hacerlo. Porque es un sentimiento, es algo muy metido dentro. La placa de homenaje a Castiglioni que se repuso en el Ministerio del Interior, ¿te merece algún comentario? Justo un 16 de junio, el día que se conmemora el regreso de Wilson. La verdad no sabía. Bien. Bueno, gracias, Adrián, un placer, como siempre. No, un gustazo. Podríamos seguir ahora, ¿no? La gente está muy contenta con la charla. ¿Ah, sí? ¿Te está recibiendo? Sí, es una charla interesante. Dice. Gracias. Podríamos seguirla. Arriba. Un placer. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.